¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa. Antes de comenzar con el episodio de hoy, simplemente explicar una cosita, sobre todo para los que me estáis escuchando desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde lo que sea. Y es que este podcast en exclusiva lo estoy también grabando en formato vídeo. Así que, bueno, simplemente avisar eso y también a los que me estáis viendo desde YouTube que este es un podcast que lleva ya muchos años grabándose de forma diaria sobre bolsa, sobre finanzas y que lo podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcast y en demás plataformas. Dicho esto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre si la guerra de Ucrania está finalizando ya, porque ayer salió una noticia de que Rusia ya renuncia a Kiev, renuncia a la invasión y se va a conformar simplemente con las regiones de Donbass, que son un poco donde más influencia Rusia hay. También vamos a ver sobre todo el impacto que puede tener esto en los mercados, en qué posicionarnos, en qué no posicionarnos y si va a tener continuidad este movimiento. Así que dicho esto, como siempre, antes de empezar, me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comparto diariamente todo el contenido, las empresas que compro, empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montonazo de contenido totalmente gratuito. Así que por Instagram ahí lo tienes. Y también decirte como siempre que tenemos un 30% de descuento hasta el domingo, hoy es sábado, en la temporalidad de 6 meses de servicio de Boring Capital. Así que si quieres echarle un vistazo, si te encaja a ti, pues boringcapital.net. Tienes el link en la cajita de más información del podcast. Dicho esto, vamos a empezar a hablar. Y es que ayer salió una noticia en la cual... ayer por la madrugada, hora española obviamente, salió una noticia en la cual Rusia ya parece que desiste de sus planes iniciales de invadir Ucrania. De hecho, ya ha liberado o ya ha permitido que se reconquiste o retome gran parte de las afueras de Kiev, de la capital de Ucrania, y esto claramente es una señal de que Rusia, está aflojando esta invasión, que nunca tendría que haber ocurrido, por supuesto, y también de que posiblemente las fuerzas diplomáticas rusas ahora exijan oye, vamos a retirarnos, nos estamos retirando, pero también rebájennos las sanciones económicas. Ya sabemos que es un poco el talón de Aquiles que tiene Rusia y que también están perjudicando a Occidente. Entonces, y esto ya lo dijimos hace 3 semanas o un mes, no recuerdo cuándo empezó todo el tema de Rusia en el podcast, que posiblemente lo que iba a ocurrir era esto, ¿no? Que al final Rusia cediese de alguna forma o dijese, venga, vale, lo dejo estar, y sobre todo también que pidiese una rebaja de las sanciones económicas, que no le vienen bien, obviamente, a Rusia, pero tampoco a Occidente. Entonces son noticias muy buenas y además acompañadas de que llevamos 2 semanas en los mercados con un rally. El SP500 ha subido un 10% desde sus mínimos, el Nasdaq un 13%, el Dow un 7 creo, y bueno, muchas empresas también disparadas, a puntito de máximos históricos, y la verdad es que pinta muy bien para sobre todo hacer swing trading en este segundo trimestre del año 2022. Así que si quieres recibir las mejores ideas de inversión y más cosas, obviamente, considera hacerte cliente de Boring Capital, porque tenemos 30% de descuento en la temporalidad de 6 meses de servicio. Así que dale un vistazo a la web y a ver si te interesa. Dicho esto, la pregunta es clara, la pregunta es muy clara, es ¿cómo va a afectar esto en el mercado? Pues posiblemente sea de forma muy positiva, ya que hace ya unas semanas, cuando sobre todo hicimos ese suelo, el mercado ya descontó este fin de la guerra, o ya estaba descontando las peores, no descontar el fin, perdón, sino las peores consecuencias de la misma. ¿Qué ocurre? Que estas subidas todavía no tenían en cuenta el fin de esta guerra, y si realmente esto no es ninguna trampa, luego no ocurre nada, si esto realmente es el fin de la guerra, lo que previsiblemente va a ocurrir es que el mercado seguirá al alza porque se desbloquearán de nuevo algunas conexiones empresariales, por ejemplo, pues empresas que también operasen en Ucrania, empresas que operasen en Rusia, que tuviesen lazos económicos fuertes, pues posiblemente vuelvan a reactivarse y en definitiva pues el mercado vuelva a darle caña a todo. Esto es una noticia súper positiva, como podemos ver, ya que pues posiblemente veamos máximos históricos en los mercados antes de lo previsto, incluso antes de lo que preveía yo o que preveíamos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente pensábamos que el conflicto Rusia-Ucrania, desde Boring Capital pensábamos que iba a tener un marco temporal más grande. Todavía no ha terminado, de verdad, o sea, todavía no hay ningún tipo de acuerdo de paz, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que pensábamos que iba a durar más por las posiciones maximalistas tanto de Rusia como de Ucrania y todo la OTAN, etc. Esto parece, si realmente, insisto, es el final, lo que posiblemente signifique es que veamos máximos históricos incluso en principios de verano.
Entonces, súper interesante y súper contentos. ¿En qué empresas posicionarnos ahora mismo? Arnau, oye, que se va a terminar todo esto, ¿en qué empresas me posiciono? Pues hicimos un podcast ayer o antes de ayer, no recuerdo, hablando de sectores interesantes. Pero por resumírtelo muy rápido, sería muy interesante tener posición en primer lugar, en Big Tech, las Apple, las Microsoft, las Facebook, este tipo de empresas. Luego, semiconductores, ojo con los semiconductores, pintan francamente bien. Empresas industriales, aunque hay que encontrarlas a unos precios un poquito más bajos por el tema de que ahora mismo han subido mucho, sobre todo John Deere, empresas relacionadas con maquinaria agrícola, pero si sufren un recorte yo entraría bastante fuerte. Aerolíneas también las veo bastante bien, puesto que el COVID ya, las restricciones del COVID sobre todo, están bajando muchísimo y esto en verano podemos ver perdón, un efecto rebote bastante fuerte en cuanto al turismo. Y bueno, demás sectores que podéis consultar en el podcast del otro día o por mi Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento el mercado día a día por story, lo que ocurre, lo que pienso, etc. Entonces, muy interesante eso desde luego. Y la verdad es que muy positivas estas noticias que nos vienen desde Rusia, desde Ucrania. Sí que es cierto que esta semana hemos tenido bastantes comparecencias de la Reserva Federal. No ha salido tampoco nada interesante, sobre todo estoy hablando ahora del tema de los tipos de interés, ya sabemos que es el otro gran problema que hay en el mundo económico, pero de momento parece ser que lo van a mantener como lo dijeron la semana pasada, lo cual no es que sea positivo, pero para la bolsa, como ya había descontado un escenario peor, ya lo venimos hablando mucho tiempo, pues realmente es positivo para los mercados, para la economía no, pero para los mercados sí. Entonces, tengo poco más que decir, simplemente ya sabéis que en sábado no suelo grabar podcast, o suelo grabar podcasts un poquito más interesantes, contando historias, etcétera, anécdotas, pero vaya, he visto esta noticia por la mañana y me parece súper positivo, la verdad, para el mercado. Ayer, de hecho, el S&P 500, os voy a leer los cierres. Los cierres exactamente cerró en 4.543 puntos, lo cual supone el máximo desde el 15 de febrero de 2022. Así que el único problema quizás que le veo a estas subidas son que falta un poquito de volumen de negociación. Veremos la semana que viene cómo va de volumen. Tampoco es nada drástico que digamos, porque al final son índices, hay muchas cosas coyunturales, pero sí que es cierto que, oye, pues una subida con volumen me gusta más que una subida sin volumen. Esto no quita que vayamos a ver un pullback fuerte. Si no ocurre nada extraño, importante esto. Pero vamos, nada más que comentar, sinceramente. Mañana seguramente hagamos un consultorio de bolsa, por cierto, os lo voy avisando. Así que si quieres participar y poner tu pregunta, que responderemos aquí en el podcast, pues puedes hacerlo en Instagram, @arnau_nogues, como he dicho. Tienes el link para seguirme directamente en la cajita de más información y por ahí pondré un sticker de preguntas para hacer el consultorio y comunicarnos un poquito mejor. Nada más por mi parte. No sé ni hablar. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el podcast. Espero que os haya gustado este nuevo formato vídeo, por así decirlo. Un abrazo a todos y nos vemos mañana con nuevo contenido. Chao.